Ya tenemos que empezar a tener la conversación si es probable que se está acabando el mercado bajista. Y yo sé que en estas etapas, después de muchos meses, las personas no quieren ni siquiera tomar esa posibilidad. La mayoría está esperando una mayor caída porque quieren comprar más económico. Pero no solo voy a darles mi opinión, sino diferentes datos de por qué ahora sí estamos teniendo indicios de que puede ser que en esta batalla, aquí en el Final Boss, aquí ya peleando osos, toros, la batalla principal, puede hacer que tengan mayores probabilidades de que ganen los toros. Recuerden suscribirse, tengan cuidado abajo en los comentarios, hay personas que se hacen pasar por mí. Iniciemos inmediatamente. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en la bolsa y en Bitcoin? Bueno, Bitcoin estamos rompiendo los 19,000. En la bolsa estamos justo en la pelea principal. Estamos llegando a los 400. Estamos teniendo un día verde, pero ¿qué es lo que pueda tener mayores probabilidades para finalizar este mercado bajista? No es únicamente el hecho que estamos acá o el hecho que ya hemos llegado varias veces a esta línea. Ya todo el mundo está viendo esto realmente. Todo el mundo sabe que esta es la línea de tendencia del mercado bajista. Muchos inversionistas, muchos traders, los que van a querer ir en corto van a aprovechar acá, y los que están esperando el breakout claramente quieren ver este breakout surgir positivamente. No se trata únicamente del breakout, se trata de cómo es ese breakout, porque considero que podríamos tener un retroceso, cerrar este gap que tenemos a la baja y después sí generar ese movimiento. Podríamos tener el impulso inmediatamente, pero esto sería un mejor escenario porque le daría más fuerza a los toros. Después de eso, si tenemos máximos mayores a los anteriores, es muy probable inclusive rellenar el gap que tenemos en los 421. Ya después de eso, es tema del futuro, veremos si tendremos un retroceso después de eso. Pero si empezamos a ver esto, quiero que lo tomen como una posibilidad, aunque la inflación sigue alta, aunque hay miedos de recesión. Veamos lo que el precio nos está diciendo, y no es únicamente el S&P 500, algo muy importante es VIX. VIX ya está debajo de 20 y cerró consecutivamente debajo de 20. Cuando está debajo de 20 sale el miedo del mercado. Tenemos bull runs sostenibles cuando estamos debajo de 20. Por arriba de 20 sí, claramente más probabilidad de un mercado bajista, caídas, miedo, volatilidad. Ahora nos está indicando todo lo contrario, rompiendo los mínimos anteriores. Si esto continúa, hay que aceptar el hecho de que es muy probable salir del mercado bajista, quiera o no la mayoría. Algo que quería mencionar también es que cuando se trata de psicología del mercado, hay que fijarse cómo está la mayoría de personas, porque si ya la mayoría de personas está bajista, y fíjense en YouTube, fíjense en Internet, fíjense en ustedes mismos, si las creencias que se tienen aquí de euforia, de FOMO, de que esto va a llegar a quién sabe cuánto, digamos cuando Bitcoin iba subiendo, llegar a 1,000,000 o lo que sea, cuando hay una caída, las personas dicen, no, esto es el fondo, es un dip que hay que comprar, luego ansiedad, luego negación, pánico, capitulación. Y hemos visto bastante capitulación tanto en Bitcoin como en la bolsa. No niveles 2008, pero este movimiento que tuvimos en octubre es muy similar a capitulación porque tuvimos gaps y enormes caídas a la baja, velas con mayores movimientos, volatilidad. Puede considerarse capitulación porque también hubo bastante volumen en esos puntos. Si vemos acá volumen, también tuvimos volumen acá, y claramente la tuvimos en Bitcoin en esos momentos cuando estuvimos cerca de los 15,000. Aquí tuvimos volumen similar al volumen que hemos tenido en mercados bajistas anteriores. De hecho, si podemos reducirlo acá un poco, este volumen se asemeja mucho al volumen que tuvimos en el mercado bajista anterior, incluso en la pandemia. Entonces sí podemos considerar que hemos tenido capitulación también, pero considero que podemos estar cerca de estas etapas donde la gente tiene falta de creencia, entonces todo lo llaman un bear rally, un bear market rally. Y yo lo haría también si no fuese porque estoy viendo que el VIX está constantemente ahora cerrando por debajo de 20 y que el dólar rompió esta línea de tendencia, también la línea promedio de 200 periodos. Si continuamos viendo que el dólar se mantiene por debajo y no vuelve a subir, no retoma la línea de tendencia, creo que hay que aceptar el hecho que el dinero se está moviendo de divisas de vuelta a la bolsa, a Bitcoin, activos de riesgo. Todo lo otro
bienes raíces, eso no es líquido. Bitcoin es muy líquido, acciones también, esto se mueve rápidamente. Y eso es lo que nos está indicando por el momento. También otra que no ha sucedido, pero sí sucede, serían los rendimientos del tesoro. Si empezamos a ver que rompe este soporte anterior y se dirige a la baja, otra mayor razón para considerar que se está moviendo de estos rendimientos a la bolsa para un bull run. Eso sí, no significa bull run de inmediatamente máximos, muchísimo menos en Bitcoin, puesto que la historia nos demuestra que este año es más probable lateralización. Aún así podemos tener buenos rendimientos, pero no un bull run que supere los máximos anteriores. Eso es lo que más llama la atención en este momento. Pero cada quien pregúntese cómo se encuentra psicológicamente y cómo ven la mayoría de personas en el mercado, porque el mercado no es necesariamente la economía. Y aunque la inflación sigue alta y aunque hay miedos de recesión, el mercado va a hacer lo que quiere hacer porque se adelanta e inclusive va a estar buscando hasta el bluff, lo que está tratando de decir Jerome Powell de verdad y la Reserva Federal. Y estamos viendo consensos de que ya están aumentando las probabilidades de que no se aumenten las tasas de interés tanto todo este año ni se mantengan durante todo este año tan arriba. En el caso de Bitcoin específicamente sí rompió la resistencia, esta línea de tendencia bajista, y ahora está utilizándola como soporte por arriba. Después de esto podemos llegar fácilmente a los 20,000. En algún momento el precio se va a detener porque el precio no únicamente sube, pero ya estamos arriba de esto para utilizarlo con mayores probabilidades como soporte. Después de esto podemos buscar los 20,000 y después ya tendremos que ir analizando vela tras vela. Pero por el momento Bitcoin no está haciendo simplemente lo que parece ser un relief rally. Está rompiendo resistencias importantes y una vez que supera la línea promedio de 200 periodos, podemos ver en mercados bajistas anteriores que siempre llega a esa etapa, como por ejemplo el mercado bajista anterior, cuando supera ese punto, después de haber encontrado los fondos, empieza a crear soporte en ellos. Eso sí, después podemos tener una caída, sí, porque este año no es bull run, es hasta después del Bitcoin halving y para eso sí falta tiempo, es hasta el 2024. Pero desde los fondos, esos rallies que tenemos durante la etapa de lateralización empiezan a construir lo que es una nueva tendencia poco a poco. Inclusive lo podemos ver también en el mercado bajista anterior. Desde los fondos, básicamente nos acercamos al Bitcoin halving, sí, tuvimos retrocesos importantes, pero el precio no volvió a ver atrás. Así que hay que tomar esto como una posibilidad y cada quien pregúntese qué está únicamente queriendo aceptar y ver si la mayoría realmente ya es el punto en donde ahora todo el mundo está tan bajista que todo lo considera un relief rally. Y eso no es lo que importa. Realmente lo que me importa es ver lo que está pasando con VIX y cómo el dólar se está debilitando también. Eso para mí sería lo más importante. Otro dato que les quiero enseñar es inflación en general. Muchas personas poseen claramente el miedo de que la inflación sigue en puntos altos, porque sí, 6.5 sigue siendo alto sigue siendo alta la inflación en Estados Unidos. Pero si comparamos lo que es inflación versus los mercados del S&P 500 anteriores, podemos ver que siempre que la inflación empieza a disminuir, se generan los fondos en la bolsa. No es hasta que la inflación llega al fondo. Digamos, por ejemplo, empecemos a ver aquí desde el 2008. La inflación empezó a caer. El fondo de la bolsa se generó durante la caída de inflación, no necesariamente cuando se llegó a la deflación. Después tuvimos otros puntos de caída en la bolsa y este fue justo en el tope de la inflación, el fondo de la bolsa. Inflación en este punto no estaba alta, pero cuando empezó a disminuir también tuvimos este fondo que no fue un mercado bajista. El siguiente mercado bajista fue el del 2018. La inflación comenzó a disminuir, que es la línea azul, y se generó el fondo durante la caída de inflación, no hasta el fondo de la inflación. Pandemia también disminuyó inflación, se bajaron tasas de interés. El fondo de la pandemia fue durante la caída de inflación. Y actualmente el tope de inflación, que es nuevamente la línea azul, fue acá en los 9.1 para inflación, pero el fondo de la bolsa fue cuando íbamos por 8.1 y ahora que vamos por 6.5, no veo por qué la bolsa no podría estar haciendo algo que ha hecho varias veces anteriormente. Muchas personas esperan que el desempleo sea lo que aumente, pero creo que eso va a ser un problema más adelante. La recesión va a ser un problema que sí vamos a tener muy probablemente porque tenemos la inversión de la curva.
pero no significa que es ya la recesión. Puede ser más adelante todavía. Creo que ese es un problema para el futuro que estaremos analizando, pero por el momento el S&P 500, por lo que está demostrando, también VIX y DXY y Bitcoin, tenemos que empezar a considerar que podamos romper esto, aún así con todos los miedos de inflación y recesión. Entonces se las dejo ahí, analícenlo cada quien. No significa FOMO, no significa entrar. Las posiciones que se tienen, al menos no capitular en ellas, porque puede hacer que estemos nuevamente en estas etapas de disbelief, de no creencia, de no creer ningún rally. Y si la mayoría de personas ya están creyendo lo mismo, no veo por qué habría de uno simplemente seguir la manada. Hoy tuvimos datos de bancos, fue un poco mixto. Algunos bancos están mejorando. Bank of America, JP Morgan tuvieron buenos reportes de ganancias, otros no. Entonces fue mixto, pero sí se puede ver que lo que se avecina para la economía es que el hecho del aumento de tasas de interés sí están afectando diferentes sectores. Y esto es algo que se espera. O sea, claramente el aumento de tasas de interés tenemos que ir viendo cómo se va dando, y bancos es lo que nos va dando esos indicios. Pero nuevamente estos indicios es lo que queremos ver si se llegan a las expectativas o no. Las expectativas es que van a ser golpeados, y eso es lo que estamos viendo. Entonces también tomar en cuenta eso. No es únicamente las noticias, sino las expectativas que el mercado tiene sobre las noticias. Y ya estamos viendo eso en algunos bancos también. Así que eso sería todo por este video. Estamos ya justo en el punto de la batalla final entre osos y toros. Y no se sorprendan si realmente tenemos el breakout a la alza. Aún así, con todo lo que está pasando, podríamos tenerlo, porque nos está demostrando eso la bolsa. Eso probablemente la siguiente semana. Nuevamente, si tenemos ese retroceso antes de ir a romper, puede ser simplemente una etapa de consolidación antes de la batalla final entre toros y osos, cosa que Bitcoin se está adelantando con fuerza a eso. Déjenme un like si les gustó, recuerden suscribirse, les dejo otro video que les pueda interesar, enlaces abajo importantes, y nos veremos en el siguiente video. Chao.